¿Qué tal? Otro se tenía que decir aquí en la pantalla de TEDx. Hemos tenido una semana muy noticiosa que la vamos a analizar con Gabriel Alemparte. ¿Cómo estás, ¿Cómo Gabriel? estás, Eugenio? Con Gracias. Ley, ¿cómo estás? Hola Eugenio, ¿qué tal? Y un Bueno, saludo a nuestros auditores. por supuesto, y Sí, no podemos sino más que agradecerles porque en verdad hemos tenido una semana impresionante, ¿eh? impresionante Sí. nivel de sintonía. Realmente estamos muy, muy contentos. Así es que si nos estás viendo a través del canal de YouTube de TEDx, un me gusta siempre se agradece. Compártelo para que seamos cada día más los que podemos compartir este contenido que se los hacemos con mucho cariño. En una semana, además, que ha estado marcada, mira, ¿cómo habrá sido el efecto de lo que dijo Oscar Landerreche? Nosotros lo comentamos la semana pasada, tiró la bomba a Sí. Landerreche, que pensamos que podía durar un par de días. Ha durado la semana entera. Entera, completa, sí. Entera. Y De marca hecho, las primarias. que marca las primarias. Hoy día la encuesta Black and White indicó que cerca del 70%, 69% de la gente estima que Landerreche tiene razón en lo que dijo y que hay un emplazamiento directo al Partido Comunista y al Frente Amplio por el tema del estallido. Pero como dice muy bien Gabriel, esto también ha sido comidillo de la primaria, porque Así de es. alguna manera Carolina Tobar les dijo, oye, todos han hecho, o sea, nosotros hicimos autocrítica, el presidente ha hecho autocrítica, pero hay gente Ujú. que la autocrítica no la ha hecho y saltó el maní y Winter dijo, no, nosotros estamos contra la violencia. ¿Cómo entendemos esto, chicos? Claro. A ver, es difícil de entender porque si ustedes recuerdan, y nuestros auditores también, esto fue el año 2019. Hay un video que circula profusamente en las redes en este momento, en que está el abogado Schurman, digamos, está Defensor de Orrego, ya vamos a hablar de eso. está Winter, está la diputada Kael Jomans, en un conciliábulo en el cual se habla de derrocar al gobierno de Sebastián Piñera. Defendiendo a Dauno Toto, lo que estaba en Defendiendo esta a Dauno tesis. Totoro, exactamente. Y que había Entonces, sido querellado por el gobierno en así ese es. momento. Entonces, desde ese punto de vista, oye, nosotros estamos en contra de la violencia. Bueno, hoy día, ya. Yo celebro cuando algunas personas pueden cambiar de pensamiento, pero pago por ver, como decía el Landerreche. Sí, además la desgracia de esto, Gabriel, para esta gente, ¿no? Es que cada día para los políticos hay más archivos. Entonces, no solamente está ese video que dice Chijón, hay otra que a mí fue el que más me impactó, que es donde aparece primero Gabriel Boric en un debate en Canal 13 con la entonces senadora Jacqueline Van Albergue, diciendo que él no condenaba las evasiones del metro, no las condenaba. Y después Gonzalo Winter en CNN, en un debate con Marcela Sabat, dice que no está de acuerdo con la violencia, pero que la entiende. Ah, ¿Ya? imagínate. Entonces Marcela Sabat lo emplaza y le dice, bueno, entonces la violencia tiene matices. Y Winter dice, sí, la violencia tiene matices. Entonces, uno se enfrenta a eso, frente a ese archivo, y a este intento, yo diría, bastante acomodaticio, el Frente Amplio, un poco de lavarse las manos de lo que finalmente terminó por pasar. Que claro, parece ser una estrategia, yo se lo comentaba fuera de micrófono a Gabriel, a mí me sonaba como estrategia, pero a ti me decías que tú que conoces a Landerreche, esto no es una operación política para sacarle al frente, no, esto salió y se tomó en la primaria. A ver, seamos claros, yo estoy seguro, y es más, afirmo, que el Frente Amplio y el mundo, también alguna parte del socialismo democrático, para qué decir el Partido Comunista de Chile, no han hecho ningún tipo de autocrítica frente a la violencia el año 2019. Ustedes saben de dónde vengo yo. Yo pertenecía a la democracia cristiana. Después, en el momento que fue, ya antes del estallido, yo había renunciado al partido, era un independiente. Fuimos muchos de la centro izquierda que cruzamos en su momento a apoyar el rechazo contra el texto constitucional. Y en parte también por el aburrimiento, más bien por la crítica, por la brutalidad de la violencia. Por la brutalidad de la violencia, por la lenidad y porque finalmente la violencia yo creo que parte del 2019, pero la violencia más dura, porque la calle siempre es una violencia dura, pero la violencia de las ideas puede ser más brutal y yo creo que el texto del 22 fue eso. Dicho eso, a mí ya sinceramente lo escribí en una columna el día martes en La Tercera. Me sorprende que haya gente que se sorprenda con lo Derribo, la columna, ¿no? la del Derribo, sí, Derribo, sí. en La Tercera PM. A mí ya hay gente, me sorprende que haya gente que se sorprenda con lo que dijo Oscar Landerreche, porque lo que dice Oscar Landerreche es completamente verdad, lo que decía Chijón hace unos minutos, digamos. Yo pago por ver cómo se van a comportar como una oposición. A mí no me cabe la menor duda. Después de, recordemos, los últimos 4 años el Día del Joven Combatiente no ha existido. Recordemos, ¿cuántas marchas ha hecho la CUT? Se lo preguntamos la otra vez a Eric Campos. 4.
y creo que unas preventivas, no sé cómo Sí. le llaman, ¿no? Entonces, no me Por ahí puede haber cabe la cierto menor que- duda que el presidente ufanándose de la gobernabilidad, claro, el presidente podrá dar una cierta gobernabilidad porque los chilenos la dimos el 4 de septiembre del 2022, eso no es una obra de él. Entonces a mí, sinceramente, y termino con esto, no me sorprende lo que dice Oscar Landerreche. Oscar Landerreche pertenece a aquellos de la centroizquierda que votamos en su momento por el rechazo. Sí. Oscar con toda su historia, Ujú. siendo una persona que venía del exilio, que creció en el exilio, él se Militante del Partido Socialista, militante del Partido es uno Socialista. de los Sí. que de alguna Fue manera uno de los que con contraviene- mucha valentía, yo esto se lo reconozco a Oscar, con mucha valentía, se opuso al texto constitucional del 22, con mucha valentía. Entonces, solamente para terminar, como les decía, a mí lo que me sorprende es que ese mundo de la exconcertación, que prácticamente hoy día ya no es nada, que está subsumido, Ujú. que fue implosionado por este mundo, se sienta ofendido por campañas como la de Winter, que los golpea. O sea, ya a esta altura creo que solamente el subsumirse a este grupo de jóvenes simplemente puede explicarse en un diván y en algún tipo de eventual tratamiento psiquiátrico, porque de verdad este secuestro de Estocolmo, este mal de Estocolmo es una cosa bien impresionante. Es bien impresionante porque además, insisto, esto se ha tomado en la primaria completamente. Aquí han existido emplazamientos de unos a otros. Yo contaba el de Carolina Tobar respecto de, bueno, nosotros hemos hecho una autocrítica. Yo la única autocrítica que recuerdo fue la de Paulina Dodanovich, que en algún momento dijo que ellos habían sido quizá poco claros respecto de la violencia. Lo ha dicho hace un par de años, cuando recién asumió el Partido Socialista, que fue una declaración que pasó, pero a mí no se me olvidó. Y Carolina Toá en un conversatorio que tuvo en el Estadio Palestino, que dijo que el proceso constitucional había sido muy vergonzoso para la izquierda. Ahora, Claro, ahora, Claro, obvio, viene yo tuve un eso. enfrentamiento con ella en televisión pocos días antes del 4 de septiembre, donde fue durísima. Ella tenía una posición, era la portaestandarte, era la vocera de la prueba, y después ella trató como de matizarlo, que iba casi como pasando fuera un canal de televisión y la metieron para adentro, pero no es así. Y al año dijo que no se arrepentía, y al año siguiente dijo que era vergonzoso. que era vergonzoso. Claro. Entonces, a ver, las cosas como son, ¿no? Sí. Mira, desde el punto de vista de la autocrítica, primero el concepto y esta discusión sobre la autocrítica es un parteaguas al interior de la primaria, claramente. ¿Ya? Unos que sí, con estos matices, todo lo que tú quieras, y otros que efectivamente no lo han hecho. Pero la dificultad para la izquierda dura de hacer una autocrítica no tiene que ver con el oportunismo político, o sea, tiene que ver, pero además tiene una razón de fondo. ¿Y por qué? Porque la inmensa mayoría de ellos se han educado y se han adoctrinado en las raíces del marxismo-leninismo. Y el marxismo-leninismo reivindica la violencia y de hecho la considera el mejor vehículo para acceder al poder. Entonces, cuando te has criado en ese ambiente, cuando has bebido de esa leche materna, por decirlo así, desde el punto de vista político, después te resulta muy difícil no creer o descreer. Y aquí vienen a cuento las palabras de San Jerónimo, digamos, al entonces aspirante rey de Francia. Quema lo que has adorado y adora lo que has quemado. Y eso para ellos es tremendamente difícil. No, es difícil porque la verdad es que uno hace un recuerdo del tema del estallido. Hay muchas cosas que se dijeron, que están registradas. Suena bastante ridículo. Tú hablabas del oportunismo. Aquí hay una suerte de oportunismo bien especial. Hemos visto esta semana también cosas bien oportunistas. Recordarán ustedes, la semana pasada se habló de que Janet Jara era una candidata de centroizquierda, que lo lanza. Sí, casi socialdemócrata. Claro, una socialdemócrata. Que podría renunciar al Partido Claro, Comunista. esta semana otra- parece va a sí. renunciar al Partido Comunista, como si renunciando al Partido Comunista dejara de serlo, digamos. O sea, es una El cosa. pragmatismo-leninismo. Claro. Eso- Entonces, ha sido tan marcado este baile de máscaras que hemos visto esta semana, que yo quisiera preguntarles, bueno, esta bomba que se instala en el medio de la primaria, que es el 18 de octubre, que de alguna manera creo que define políticamente a las dos almas del Así es. gobierno. Un sector que mira la violencia con simpatía, y otro sector al cual probablemente no habrá que achacarle el haberla apoyado, pero sí habrá que achacarle el no haberla condenado Así es. suficientemente y hasta cierto punto haber guardado una especie de silencio cómplice. Entonces, en este juego, ¿quién gana con lo que dijo Landerreche pensando en la primaria, Gabriel? Acá, mira, yo creo que aquí hay una estrategia.
Yo creo que la estrategia de los candidatos se dieron cuenta que esta va a ser una primaria bastante triste, porque la gente no tiene una motivación real para ir a votar en esta primaria. De ahí no va a salir el próximo presidente de la República. Por lo tanto, yo creo que una primaria, a diferencia, por ejemplo, de la primaria Boric Jaude, que tuvo un mucho más impulso. Ya estaba toda la efervescencia ahí. Estaba la efervescencia en un momento muy especial. Bueno, recordarle a la gente que la primaria es absolutamente voluntaria, por lo tanto no necesita ir a votar si usted no... Sí, ahora, no si te adhiere. designaron vocal, no te puedes negar. Es que si te designaron vocal, claro, no No te puedes negar. Ahí No está te puedes negar. complicado, Ser vocal, revíselo en server.cl Sí. y ya está, Sí. ya está la lista de vocales. Mira, entonces yo creo que esto es una estrategia. Yo creo que los candidatos se dieron cuenta que el bolsón de votos que tienen a repartir es ese 30% que ha sido absolutamente fiel y leal al presidente durante todos estos años, sin importar qué haya hecho el gobierno o haga el presidente. Por lo tanto, como ese bolsón de votos es un voto bastante, lo han dicho las encuestas, 18 a 25 años, 18 a 35 años, ABC1, C2, un voto que es un voto joven, un voto ilustrado, Un voto más urbano que un rural. voto más urbano que rural. Por lo tanto, yo creo que Carolina Toá, si bien quiso jugar al centrismo, no le resultó mucho y volvió la franja. La franja es bastante más Sí. cargada hacia un relato de izquierda que hacia un relato más de centro. Y Winter se fue directamente a ese 30% que no condena absolutamente nada, con una campaña que es realmente una vergüenza, pero que finalmente ataca a esos 30 años. ¿Ya? Y Jara, claro, Jara se tiene que mover un poquito más al centro, pero también busca ese 30%, busca salir del nicho del Partido Comunista, que es un 5, un 8% como mucho. Entonces, están buscando cada uno, pero dentro de ese bolsón de 30%. Ellos saben que tienen poco donde crecer. Y Carolina Toá, además, es un personaje que tiene muy poco hacia dónde crecer. Porque por mucho que ella condene o trate de jugar a la socialdemócrata, muestre sus fotos con Lagos cuando Lagos apunta con el dedo el año 88, que muestre que ella fue una de las constructoras de la Concertación. A ver, si con Carolina compartimos mucho tiempo, yo compartí muchos años, pero Carolina después de eso, y después de ser alcaldesa de Santiago, cayó directamente en el Frente Amplio y fue la ministra del Interior y Seguridad Pública. Y además da clases de seguridad pública, pero además de conducción política de un gobierno que ha sido lo que todos sabemos estos últimos 3 años. Un gobierno incompetente, un gobierno sin capacidad de dirección, sin capacidad de gobernabilidad. Entonces, por favor, es como amiga, dése cuenta de que usted hace... El amiga date cuenta, amiga, calza date aquí. cuenta que hace un Perfecto, par de meses sí. atrás usted estaba... Sí. Usted era la guaripola de esto, no era... usted no es una desconocida. Sí, ahora, Sí. insisto, esto golpea sin duda la primaria y vamos a ver las consecuencias. Insisto, yo pensé que iba a ser, insisto, algo muy breve y ha durado toda la semana. Pero este relato, el 18 de octubre, también ha tenido un golpe en la oposición y particularmente en la derecha, donde otra vez se ha instalado el tema de la reacción del gobierno de Sebastián Piñera frente a la violencia que se produjo. En este sentido, de alguna manera, Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, ha hecho ver o notar debilidad, no ha utilizado la palabra cobardía, pero de alguna manera Pero la ha insinúa. estado como Ronaldinho Ha estado jugando por la raya. digamos. Exactamente, ha estado en eso, ha estado intentando instalar el tema de, bueno, si se repite esto, como algunos dicen que se podría repetir, bueno, si se repite esto, hay que tener pantalones que no tuvo Piñera el 2019 para haber sacado a los militares a la calle y todo eso. Eso por una parte. Y también está lo que dijo Francisco Undurraga ayer, que no cayó bien en el sector de republicanos respecto de que, bueno, si Kast era presidente, probablemente iba a haber un estallido por la intransigencia de José Antonio Kast y que lo único que republicanos condujo fracasó, que fue el segundo proceso constitucional. Ahí también como que hay mucha rispidez. En este momento hay Chijón. una rispidez, pero una rispidez más bien histórica. Yo percibo lo siguiente. Uno, en el lado republicano hay claramente dos actitudes. La actitud de ataque a la centroderecha y a Chile Vamos principalmente por parte de Arturo Esquella, que en este momento es la persona que está llevando esa conducción específica. Y por otro lado, José Antonio Kast, que no baja al barro, sino que él se dedica a, digamos, mostrar su programa de gobierno. Sacarse las fotos con medidas que va a Santiago hacer, Peña. sacarse- Ya, y ok. hacer toda la parte bonita del cuento, digamos. Es un poco el juego del policía bueno y el policía
sería malo. ¿Ya? El Eso por una presidente parte. y el primer ministro. Claro, o por ejemplo, digamos, en un régimen parlamentario. Pero ¿a qué vamos? ¿A qué voy? Voy a que las palabras de Francisco Undurraga, ya, desde mi punto de vista, no contribuyen. ¿Ya? Yo, en ese sentido, soy crítico. No era ni el momento ni la oportunidad. ¿Y por qué? Porque cuando estemos en segunda vuelta, que ya es un hecho que vamos a tener segunda vuelta, yo creo que nadie lo duda, vamos a necesitar a todos los votos del sector de la derecha. Y desde ese punto de vista, este tipo de declaraciones en nada contribuyen. ¿Qué quieres que te diga? Sí, pero este relato de la búsqueda de yo soy el clivaje valentía-cobardía, que es un poco lo que se busca de instalar a Piñera como un gobierno débil frente al 18 de octubre en su reacción, que finalmente terminó entregando a la Constitución, que es ahí donde se produce la primera decisión entre republicanos y Chile Vamos. Sí. Es ahí ese relato el que es el primero. Después, posteriormente, ya los procesos constitucionales son los que van fraccionando a la derecha más hacia la derecha. Pero ese relato, ¿cala o no cala, Gabriel, a tu juicio? Yo creo que ese relato es, bueno, el día lunes con el diario en la mano todos somos capitanes, ¿no? Y somos entrenadores, ¿no? Yo te diría que ambas declaraciones, tanto la de Francisco Undurraga de Bópoli como la de Arturo Esquella, yo creo que ambas estrategias y ambas declaraciones son una torpeza gigantesca, por lo que decía Chijón. ¿Ah? Sobre todo es una torpeza muy grande por parte de republicano, no de José Antonio Kast, porque es un hombre más medido, pero de republicano, de esta persistente como hostigamiento, este persistente ataque tan virulento hacia sectores de la centro derecha o el centro que van a tener que ser parte del proceso de segunda vuelta. Y ahora, yo creo que está jugando un poquito con fuego, porque yo te lo digo sinceramente, si aquí se produce que Carolina Toá pasa porque es la candidata del oficialismo porque gana la primaria, y por el otro lado pasa José Antonio Kast, va a haber un fraccionamiento al centro que va a ser muy complejo. O sea, las encuestas lo demuestran. Si Evelyn Matei es la candidata, es quien, sin lugar a duda, gana por mucho más lejos a cualquiera de los candidatos que tú le pongas al otro lado de la primaria. Si tú pones a José Antonio Kast, también gana, pero no por tan lejos. Si pones a Kaiser, Kaiser pierde con Carolina Toá por 2 puntos. Lo decía una de las encuestas la otra vez. Entonces, ojo con esta virulencia y ojo, que aquí todos tienen responsabilidades. Porque yo quiero recordar que republicanos tuvimos un segundo proceso constitucional que fue aprobado por unanimidad por un grupo de expertos transversales elegidos por los partidos políticos y digámoslo con todas sus letras, republicano le pegó un turbazo a esa constitución y podríamos haber aprobado un texto constitucional que era muy parecido a la constitución que tenemos hoy día y que incluso nos podrían modernizado la constitución, podríamos haber seguido y habríamos cerrado el tema constitucional. Entonces nadie tiene aquí la varita de oro de haberse portado bien en distintos momentos. El presidente Piñera, yo voy a defenderlo aquí, hizo lo que tenía que hacer en un momento donde estar en sus zapatos era muy complejo. Muy complejo. Estaba muy solo, políticamente muy solo. No lo digo, yo fui muy crítico a él, muy crítico, tuve la suerte de conversar 2 meses con él largamente antes de que muriera, trágicamente, y la verdad es que yo voy a defender su obra porque de verdad creo que es difícil cuando tú estás en el gobierno y sobre todo a la cabeza del gobierno, haber enfrentado los momentos que él enfrentó y haber salido airoso, haber podido conducir una pandemia. Entonces yo creo que hay que ser un poquito menos... Mira, perdón, dame un segundo. Digamos. Yo creo que uno de los grandes méritos y que con el tiempo va a ir creciendo respecto de la gestión del presidente Piñera en ese preciso momento, 2019-2020, aparte del tema de la pandemia, es haber tenido la claridad política para haber salvado la democracia. No, a ver, si hubiéramos tenido militares en las calles, balazos y muertos, sí, ¿habríamos recuperado el orden? O sea, no me cabe duda que sí, pero por otro lado, el compromiso democrático del futuro de Chile habría estado absolutamente en cuestión. O sea, ese escenario lo dudo, Chijona. ¿Sí? Yo creo que no se hubiera podido controlar. Yo creo que con Gabriel lo hemos conversado antes. Sí. Está el ejemplo de Gonzalo Sánchez de Lozada, que está en el libro de Jorge Selume, que es el diálogo que tiene el comandante en jefe Martínez Menentó con el presidente Piñera, donde aparece el ejemplo. En Bolivia. Yo quiero recordar un par de cosas. El presidente Piñera políticamente quedó muy solo. No, sí, eso. Al presidente Piñera lo abandonaron propios y lo abandonó también la oposición. No olvidemos que Jaime Quintana, presidente del Senado, está diciendo, ¿sabe qué? Usted no cae, pero pase, el parlamentarismo es pacto. Enseguida al Parlamento. Entregan al Parlamento las atribuciones. Entonces,
cuidado, el presidente Piñera estaba completamente solo. Como dice muy bien Chijón, la democracia estaba ahí. Y si el presidente Piñera hubiera dado el paso, es capaz que hubiera pasado lo de Sánchez de Lozada. Yo les quiero recordar que el año 2003, en el mes de octubre, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolivia, ¿se acuerdan el tema del gas por Chile? Que había sido electo hace poco tiempo. 10 meses, una cosa así. Había ganado la elección. Y por segunda vez, además. Por segunda vez. Sí, hay varias... Felipe Quispe y Evo Morales le revuelven todo el gallinero por el tema de el gas por Chile. Y al igual de este tema de los abandonos, Carlos Mesa, que era su vicepresidente, le dijo, mire, presidente, negocie, no saque a los militares porque esto se puede poner mucho peor. No lo haga, porque si usted lo hace más, yo no me voy a embarcar, yo no lo voy a respaldar. Entonces Sánchez de Lozada dijo, no, yo soy el presidente constitucional de Bolivia, yo tengo atribuciones, que salga la policía y que saque a los militares a reprimir. ¿En qué terminó esto? En 70 muertos, con Sánchez de Lozada exiliado, con toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas condenada entre 5 y 15 años. Y con Carlos Mesa de presidente. Y con Carlos Mesa después de presidente. Entonces, vuelvo a decir, probablemente el escenario hubiese sido ese. Mira, yo no quiero hacer un... Yo fui tremendamente crítico con el presidente Piñera y esto tuve la gran suerte humana de decírselo. Y de poder conversarlo. Antes que falleciera. Sí. Exactamente 2 meses antes conversamos 1 hora y media en su oficina. Fue muy interesante la conversación, muy humana además. Y yo te digo que, bueno, 2 cosas respecto a la historia de Sánchez de Lozada. Yo creo que efectivamente cuando el presidente Piñera murió, el Mercurio, que creo que es la mejor crónica histórica que tiene este país, más allá de que uno pueda gustarle o no, pero quien mejor titula, quien mejor lleva la crónica histórica. Yo creo que en el Mercurio está lo que ocurre en la crónica histórica del país. Tituló ese día, muere el presidente Piñera, quien dio continuidad a la democracia. Yo creo que no hay una mejor definición que esa. Entonces, creo que la crítica hoy día, no porque haya fallecido, no porque uno tenga que tener respeto por eso, creo que la crítica política es bien injusta en esa materia. Y segundo, bueno, un aprendizaje respecto al caso boliviano, de los casos peruanos también de destitución de presidente, los casos argentinos. Ustedes recuerdan que la Constitución del 4 de septiembre del 22 contemplaba la figura de un vicepresidente, algo que en Chile se eliminó en 1827, 31, en la discusión de la Constitución del 33, precisamente porque producía este tipo de problemas, como Carlos Mesa terminando siendo presidente, mientras Gonzalo El Goni Sánchez de Lozada en Estados Unidos. Claro, y esas tentaciones de, oye, si estoy aquí, estoy a un peldaño. Este es el argumento que da el constituyente en 1831. Es fantástico. Yo busqué el párrafo de por qué lo habían eliminado, y es precisamente ese. Porque va a haber otro sujeto que va a tener las ganas de llegar y poder generar. Entonces, hay que aprender de la historia mucho. Después de Sánchez de Lozada que cae, asume Carlos Mesa como presidente, y es precisamente en ese periodo, con toda Bolivia revuelta, que gana Evo Morales por primera vez la elección. Entonces, probablemente habríamos tenido una situación como Después viene Rodríguez Belcé, cuando Carlos Mesa renuncia en un interregno ahí bastante corto. El presidente de la Corte Suprema asume y después gana Evo Eduardo Morales. Rodríguez Belcé. Bueno, tú hablas de expresidentes, y uno de los temas de esta semana que también nos ha golpeado ha sido lo que le ha pasado a Cristina Kirchner, que esta semana, el día miércoles o jueves, va a tener que entregarse. La prensa argentina hoy día dice que ya las organizaciones sindicales y el peronismo, la Cámpora, todos están hablando de una gran marcha para acompañar a Cristina a esta entrega, siendo que todavía no está resuelto dónde va a cumplir Cristina Kirchner su prisión, digamos. Claro, 6 años condenada derechamente por corrupción. Sí. Y ella está solicitando ciertos privilegios, por ejemplo, que no le coloquen la tobillera, que todo condenado en Argentina lleva una tobillera electrónica, por dar solamente un detalle. Aquí está ocurriendo lo siguiente. Una tobillera Louis Vuitton. Probablemente. Probablemente. O sea, que sea por lo menos una especial. Viene con la cartera, digamos. Viene con la cartera. Sí, por favor. Perdón. Que me perdonen los auditores. Pero hay que tomarse las cosas con cierto humor en este continente. Pero a ver, mira, yo seguí el juicio en su momento, seguí la exposición de los 2 fiscales que expusieron el caso en su momento ante el tribunal de primera instancia. Y que trató de sacarlo varias veces. No, claro, pero eso ya es casi un modus operandi en la justicia argentina. Pero el punto está en que cuando tú escuchas todos los testimonios y escuchas además las pruebas que se van colocando en este caso famoso de
de Vialidad y Otesur, tú te das cuenta de que estamos frente a una figura política que está absolutamente corrupta, ¿ya? En donde se lava dinero casi a ojos vistas, digamos, y frente a eso es muy difícil decir, no, es que yo soy, primero, inocente, y en segundo lugar soy una perseguida política, soy una fusilada que está viva, y toda esa serie de frases, digamos, que son algunas para el bronce, suponiendo ya, pero que en realidad solo, desde mi punto de vista, solo muestran una tremenda pobreza ética, en este caso. El abogado de Cristina viajó a La Haya, se está hablando de eventualmente ir a tribunales internacionales. Bueno, lo importante de esto es que está condenada. Sí. Y lo que ha generado esto, o sea, el debate es, bueno, en Argentina están condenando a gente importante y acá en Chile, ¿qué? Este es un tema que lo vamos a conversar y lo vamos a vincular también con el caso de Claudio Orrego, que tuvo mucho esta semana, pero te quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es momento de una pausa comercial. Nosotros estamos con Gabriela Lemparte, con Chijol Ley, conversando acá, por supuesto, en Se Tenía que Decir. Lo decíamos, lo de Cristina Kirchner marca, y marca no tanto por la figura política que significa, porque Argentina por primera vez tiene a una presidenta electa en democracia, condenada por delitos de corrupción, sino porque esto, de alguna manera, ha sido una suerte de faro de luz para pensar, bueno, en Argentina están condenando a los corruptos. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y Alberto Larraín cuándo lo van a formalizar? El caso Procultura que está dando vuelta. ¿Y en qué está Democracia Viva? ¿Y en qué está, bueno, esta semana condenaron a Miguel Ángel Aguilera, que estaba dando vuelta? Sí, pero ojo, después de más de 5 años, entiendo. Bueno, está el caso de Katy Barriga, que ha durado muchísimo, el de Torrealba, que ha durado muchísimo. Entonces uno dice, bueno, la gente que está acusada de corrupción en Chile estira el chicle y no cae nadie. Entonces, todos se han preguntado esta semana, Gabriel, no sé si tienen la respuesta, si vamos a tener justicia en Chile frente a este tipo de situaciones. Mira, yo creo que la justicia tarda, pero llega. El problema es que tarde mucho porque deja de ser justicia. Ahora, recordemos que Cristina viene hace mucho rato, tiene más de 12 causas pendientes todavía. Y bueno, ahí va a haber que ver cuál es el rol que juega ella también en el liderazgo del peronismo. Fíjate que está viviendo en un departamento a 5 minutos del Congreso Nacional. Al parecer no cumpliría el arresto domiciliario por edad en el Calafate o en Santa Cruz, que era lo que uno esperaría de alguien que ya va de retiro, como Menem en su momento, que también estuvo detenido, y le queda la causa de Irán, le quedan cosas bastante importantes. Pero trayéndolo a Chile y al caso del gobernador Orrego, yo creo que lo que hemos visto del gobernador Orrego es realmente vergonzoso. Pero también dice relación con un tema, también lo ligo a Alberto Larraín, que ambos tienen una ligazón absoluta. No son amigos. No son amigos. No son hermanitos. No son hermanitos. No son hermanitos. Larraín ha estado toda la semana subiendo historias a Instagram. Sí, recomendándonos, psicólogos, psiquiatras, diciendo, no, mira que Alberto fue un psiquiatra fantástico, manda una licencia. Hablando también de la depresión. Claro. Entonces, ambos tienen una relación absoluta. O sea, ya Claudio Orrego tenía un problema respecto del caso Procultura, el traspaso de los 1.683 millones de pesos en un trato directo, que tuvo muy poco control para hacer un programa de suicidio que además se subcontrataba, que no había rendición de cuentas, con una persona como Alberto Larraín que financiaba a su pareja en campañas políticas. Entonces, ya había un problema gigantesco. Ahora nos encontramos con este informe ya casi final de la Contraloría. Sí. Él va a hacer una reconciliación, pero la verdad es que es un saludo a la bandera a todos los que Si no lo hizo en la instancia del preinforme, ¿por qué lo va a hacer ahora? Lo va a hacer ahora, ¿qué Sí. argumentos nuevos va a tener? Claro. Pero claramente lo que hemos visto es una vergüenza. O sea, hemos visto, además, las explicaciones de Orrego son más vergonzosas, agravan la falta, creo yo. Sí, además, perdona, cuando fue emplazado por el Consejo Regional el miércoles, Sí. dijo una frase que a mí me dejó ahí Sí, como... impactante, una frase Cuando dijo impactante. que había hablado con la fiscal. Sí. Habló con la Ahora, fiscal. después salió a aclarar Pasó que- absolutamente inadvertido, Sí. pero ¿cómo un imputado va a hablar con la fiscal? Sí, hágalo usted si Inténtelo. inténtelo si está imputado. Ahora, después salió a aclarar que lo había hecho su abogado. Ahora, respecto a los abogados, también hay un tema bien delicado que yo he estado viendo. Esta oficina VAX, que componen dos buenos abogados, yo no voy a decir que son dos tremendos penalistas como Miguel Churman y Antonio Bascuñán hijo,
VAX se llama la oficina, hay una denuncia que hizo el senador Karim Bianchi en su momento de contratos millonarios con el Estado. Entonces a mí me gusta, fue abogado de Giorgio Jackson, fue abogado del presidente, si mal no recuerdo. ¿Sabe de quién fue abogado también Miguel Schurman? De Dauno Totoro. de ¿Se Dauno, acuerdan sí. ustedes cuando el video que mencionaba en esa al levantamiento en armas. Claro, esa cuando querella. estaba Dauno Ya. Totoro en esa conferencia Sí, sí. hablando de que el objetivo era derribar al gobierno del presidente Piñera, estaba a su lado, atrás estaba Gonzalo Vinter, estaba Gael Yomas, Sí. un poquitito más allá estaba quien era la presidenta de la FECH que se llamaba Emilia Schneider, Ajá. y al lado estaba un señor que se llamaba Miguel Schurman, que era abogado que Claro. me parece que trabajaba en ese entonces, creo que en las clínicas jurídicas de la Universidad de Chile, no estoy 100% seguro, pero estaba Schurman al lado. Entonces, lo que yo me pregunto, porque Schurman y defiende también al alcalde Castro de Renca. Ujú. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cómo se están financiando esta? Porque los honorarios No son baratos, no son digamos. baratos, Entonces, la hora hombre ahí no es barata. Entonces, yo creo que hay un tema. Yo creo que las autoridades deberían transparentar cuando se defienden de dónde sacar los recursos para sus defensas, porque si están ocupando además recursos públicos, no estoy diciendo que sea este el caso, pero me parece curioso que la misma oficina tenga tantos contratos con el Estado, con municipalidad y al mismo tiempo esté defendiendo a tanta gente del círculo y que Orrego además escoja un abogado que está defendiendo el círculo del Frente Amplio. Nuevamente me parece curioso. Llamativo, por decirlo. Sí. Ahora, pero anoche, bien tarde, se supo que la UDI se iba a sumar al petitorio Sí. republicano de Salió publicado en la tercera. claro, sí, de no- presentar no recuerdo. este documento al Tricel Me parece pidiendo un- la un destitución, excelente- lo que ya cumple con el Sí. tercio que exige la ley para que esto vaya adelante. Seguramente se va a sumar Renovación Nacional si no se sumó ya a esta hora. Entonces, uno dice, bueno, el tema Ahora, está ahí. aquí hay que activar la arista penal. Yo creo que aquí... Sí. Pues, todos están preguntando, bueno, ¿cuál es la salida más rápida frente a esto y cuáles No. son los escenarios que pueden pasar? Pero yo creo que aquí hay que activar la vía penal con fuerza, porque una cosa es que, y yo estoy totalmente de acuerdo con los consejeros republicanos de la UDI, si yo hubiese sido consejero regional de un partido de centro como demócrata, de todas maneras habría firmado ese escrito de destitución. Hay que hacerlo bien hecho, hay que hacerlo con calma. Yo creo que se han tomado la calma de escuchar, incluso citaron a una comisión de control Ujú. para poder tener más antecedentes. Pero aquí, recordemos que el informe de la Contraloría se deriva al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado. Y el Consejo de Defensa del Estado se había reunido hace 2 semanas con Orrego. Orrego dice que va a ir a declarar con la fiscal. Fue citado ya para la próxima semana, el día jueves, por lo que Sí, el entiendo. jueves está, y como imputado. Y como imputado. Entonces, aquí empieza a haber un cariz que yo creo que hay gente que tiene que empezar a presentar querellas. Además, está habilitado cualquiera de nosotros para hacerlo. Y empezará a perseguir la arista penal, y el Consejo de Defensa del Estado tiene que hacer lo suyo también. Aquí hay mucha plata involucrada y hay un modus operandi. Entonces, a mí me parece que es gravísimo. ¿Y sabes lo que me molesta, Eugenio? Durante la campaña, muchos lo dijimos una y otra vez. Una y otra vez. Que algo olía mal, que esos 1.683 millones traspasados a Alberto Larraín. Quienes conocemos la política por dentro lo saben. Si uno no dice las cosas por nada. Sí. No ¿Quieres es por estarle tirando Mira, barro a yo alguien. porque conozco sí, a Claudio sí. Orrego hace 16 años. Nunca he sido amigo de él. Lo Nunca apoyé. fuiste a un cumpleaños. No, nunca en la fui. condición La verdad, que- nunca fui a un cumpleaños. La verdad, nunca tuvimos una buena relación, pese a que éramos del mismo partido. Pero él trabajó con Alberto Larraín toda la vida. A mí no me vengan a contar cuentos. Desde los Yo- tiempos de Peñalolén. Desde los tiempos por de Peñalolén, favor, y era sí. una cosa, pero ultra sabida, de público conocimiento. Entonces, yo creo que a esta altura, todas estas negaciones, todas estas cosas que... ¿Para qué una figura que lleva 30 años en política necesita un coaching ontológico? Cuando ese coaching ontológico, por mucho que lo haya contratado, más agrava la falta, lo haya contratado meses o años antes. Y Además, haya una hecho empresa muy seria por la web que dijo. sí, esta semana. una empresa Oh, serísimas con tremendo. web que parecen Sí. hechas Con una, por- con una dirección que no existe. y con número de teléfono 33445566. Que era una cosa que ayer Mochati se rió media hora. Pero de verdad yo encuentro que a esta altura ver a Claudio Orrego negando lo evidente. Si ese coaching ontológico tuvo 12 o 15 informes
que se quedaban a hablar de política pura y dura. Si hablaban de Francisco Rego, del problema que tenían el mismo apellido, de la confusión, de la campaña, le preguntaban a sus asesores, le preguntaban al mismo Rego. Entonces, por favor, si los chilenos tontos no somos, los chilenos tenemos capacidad. Lo que pasa es que no hay que tener mala memoria. Si uno no anda embarrando por nada. Aquí algo olía mal, y olía mal en el Biobío, olía mal en el Ñuble, olía mal en la Araucanía, No, y Gabriel, con gente de todos los colores. Déjame decirte que hoy en la mañana me he enterado, digamos, de que personas han estado empezando a llamar, digamos, y el mismo Claudio Rego también, a alcaldes y a personalidades de la centro derecha para que, comillas, controlen a los cores. Mira. Sí, bueno. Cuéntame, prepárame el reel. Porque Sí, también lo he escuchado. También lo he escuchado. A ver, no puedo revelar la fuente, lamentablemente, discúlpenme, pero forma parte de lo... no acostumbro a mentir. Eso quiero decir. No, yo además por doy fe favor, que la misma fuente nos contó a Chijón y a mí, por lo tanto somos dos. Entonces, ¿qué ocurre? Ha habido ya una serie de llamados a alcaldes de derecha, ¿ya? Y a personalidades políticas de derecha para que ejerzan control sobre los cores. ¿Qué significa eso? Que los presionen para que no ataquen a Claudio Rego. Y eso significa, para que la gente lo entienda, la presión es al alcalde de derecha, yo lo llamo y le digo, mira, controla tus coreos, si no, no vaya a tener plata al gobierno regional. Claro. Porque eso es lo que hace el gobierno regional, le pasa plata a los alcaldes para que nuestros auditores sepan, los gobiernos regionales hoy día son en la práctica bancos de desarrollo. Esos son. Perdón, quiero sumarme a esto y plantearles algo. Ustedes me están diciendo que aquí, derechamente, no hay una petición de control, aquí hay extorsión. Bueno, no quisiera arriesgarme si tuviera fuero parlamentario, porque te pregunto, claro, si tú me estás diciendo que están llamando a los alcaldes de derecha, que sabes que mira, controla a tu gente, porque si no, no te va a pasar plata, ¿qué es eso? ¿Es un chantaje eso? Ojo, alcaldes de, ¿es un chantaje o no? Alcaldes de oficialismo también, porque si ustedes revisan la reunión del CORE esta semana, los cores de sectores como, por ejemplo, la core del Partido Comunista fue extremadamente dura frente a esto. Entonces, Orrego la tiene muy complicada. Ahora, Orrego es una persona, y esto yo lo he dicho en todos los tonos, que tiene redes de poder brutales. Y redes de protección, muy importantes. Muy importantes. Y aquí vamos a ver una cosa muy interesante. Lo que se le acusa a Orrego es algo muy similar a lo que se le acusó en su momento a Karen Rojo. Por lo que está presa. Por lo que está presa en Holanda, porque se fugó, pero digamos, son 5 años de cárcel lo que fue condenada. Y también hay mucha gente del oficialismo que está muy molesta. Jaime Araya, unas declaraciones del diputado del PPD tremendamente duras. Dijo que él se sentía absolutamente estafado por Claudio Rego, porque además había ido a dar explicaciones al Congreso. Y había dicho que los 1.683 millones de Procultura estaban en la cuenta corriente del gobierno regional. Claro. Era completamente falso. Entonces, les mintió en la cara. Eso fue lo que dijo Jaime Araya. Entonces, aquí vamos a ver si la justicia para los Orrego Larraín o para los Larraín es igual que para las Rojo Venega o las Barriga o los Aguilera o el que sea. Yo creo que aquí hay un tema de clase, de control de redes de protección poderosísimas. Recordemos quién llegó a... No entiendo por qué, porque no se entiende, sencillamente no se entiende la llegada de José Roa a la Fiscalía Nacional. Cuñadísimo. Cuñado de Alberto Undurraga, pero de Álvaro Elizalde. Sí, no de los dos. Con sobrinos y ¿cómo se llama? Y ahijados cruzados en el caso de Elizalde. Entonces uno dice, bueno, aquí llega ahí una persona que fue CERNAC, una persona que después fue Estadio Seguro, aquí llega a la Fiscalía, que no tiene ninguna especialización en derecho penal. Claro, eso es lo que uno se pregunta. Yo conozco a José Roa. Yo también. Estudié con él en la Chile en su momento. Esto es una crítica política, no es una crítica política personal. O sea, claro, podrá tener todas las capacidades del mundo. No me cabe duda. Y no tengo ninguna duda que las debe tener, pero el problema que es que se ve mal. Se ve horrible. Se ve muy mal. Y en política lo que se ve es lo que importa. Exactamente. Me lo dijo Enrique Correa en una clase y me dijo, Eugenito, en política las cosas nunca son como son como se ven. Son como se ven y como parecen. Se vio muy mal también esta semana, Chijón, te lo quiero preguntar. Se vio muy mal esto de la ley Mordaza 2.0. Tremendo, absolutamente mal. Que ha salido, que en el fondo es
las filtraciones ya están penalizadas y todos los que son funcionarios públicos ya tienen una pena, pero salió esta idea de extenderlo a los periodistas, extenderlo a los medios, de penas de cárcel. A ver, ya mira, directamente. no cita especialmente a los periodistas, pero la manera como está redactado el proyecto de ley dice, para todo el que filtre, bueno, el que somos todos, pues. Todos. Claro. O sea, ahí Si lo mando por WhatsApp, Sí, no. yo ciudadano común y corriente, Sí, claro. Entonces, la manera como está redactado está pésimo y además ya existe legislación que pena y penaliza, digamos, lo que se quiere en este caso proteger, digamos. Por Ahora, tanto, yo no le veo ninguna razón en este momento, salvo el miedo. ¿Ya? Y salvo el que hay elementos dentro de nuestra clase política que se creen que pertenecen no solamente a una clase política, sino a una clase superior. Y Sí, eso porque está todos mal. han pensado que a las mí esto filtraciones me- están orientadas. A mí esto me extraña muchísimo que la Comisión de Constitución, donde hay gente de varios sectores políticos, le dé paso a una norma de esta naturaleza. Cualquier intento de amordazar a un periodista para que informe sobre una carpeta investigativa es absoluta y completamente ilegal, inconstitucional y pugna con todos los tratados internacionales en materia de libertad de expresión que tiene Chile. Por lo tanto, a esta altura creo que no solamente es inconstitucional la norma, sino que es gravísima. Yo espero que la Comisión de Constitución lo corrija, porque aquí hay una distinción que hacer, y la ha hecho Carlos Peña en su momento, que me parece bien interesante. Uno es que un funcionario público o un abogado no filtre una carpeta investigativa, cosa que hay una sanción para aquello. Pero una cosa muy distinta es que cuando esa carpeta llegue a manos de un periodista, tenga un interés público distinto al interés de la investigación. O sea, yo puedo estar investigando un fraude al fisco, me puedo encontrar en ese intento de investigación del fraude al fisco, como el de Caro Cariola, me puedo encontrar con una conversación que desde el punto de vista de la investigación Sí. no vale nada. No, nada, como la no, conversación cuando le pegan el pelambre al presidente, al P de una sí. manera brutal. Pero eso desde el punto de vista periodístico político es oro, digamos. Claro. ¿no? Entonces, los periodistas tienen un trabajo distinto al del fiscal. Y un periodista que recibe una carpeta investigativa, además, está amparado por la ley de prensa, por la protección a sus fuentes. Entonces, me parece gravísimo. Si esto continúa, es un atentado. Pero ojo, no es primera vez que este gobierno anda detrás de normas como esta. Recordemos, Sí, pasó. recordemos la Comisión para la Desinformación, Sí, donde sí. muchos metimos mucha fuerza y finalmente terminó en un estudio que la otra vez lo vi de 60 páginas lleno de dibujos que no sirvió absolutamente para nada, pero iba Sí, para no. otro lado. Y con la entonces vocera muy preocupada de que esto avanzara, me Avanzar, acuerdo. y con un perfecto. decreto que podría haber limitado las facultades Sí. que deben limitarse por ley de facultades, de atribuciones y de elementos que tienen que ver con los derechos humanos, los derechos fundamentales. Habría sido realmente una situación muy compleja. Vamos a ver en qué termina eso. La semana termina con la preocupación internacional respecto de lo que aconteció anoche con el ataque de las fuerzas militares israelíes sobre Así es. básicamente todo lo que es la infraestructura de Irán, nuclear de Irán, Sí. todo lo que implica el proyecto nuclear de Irán, lo que obviamente nos abre la expectativa de que seguramente durante este fin de semana, si estás viendo el programa el domingo ya lo sabes, pero vamos a estar hablando evidentemente de un conflicto que puede seguir escalando, Chijón. A ver, mi visión al respecto es la siguiente. Yo no dudo de que Irán va a responder. Digamos, la pregunta en este momento más importante es cómo va a responder. ¿Ya? Pero mirando una perspectiva más de mediano plazo, porque cuando se habla de conflictos nucleares, el largo plazo no existe, pero mirando en una perspectiva de mediano plazo, lo que más me preocupa es lo siguiente. Desde hace ya 20, 25 años que Israel viene cada cierto tiempo, cada ciertos años, dando ciertos golpes a la infraestructura de desarrollo nuclear iraní. Y esos golpes han servido para retrasar el desarrollo, pero no han servido para eliminarlo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo cuando uno lo mira con esa perspectiva? De que Irán continúa con su afán de desarrollo de bombas atómicas, de armamento nuclear, y cada vez se va acercando más. El discurso de Netanyahu, ¿ya? que circula en este momento en las redes, que yo recomiendo que lo escuchen, él dice, y yo le creo, de que en este momento Irán tiene uranio enriquecido suficiente para construir 9 bombas atómicas. ¿Ya? Cuando uno mira el mapa de la región, están los países, primero, son países pequeños, y segundo, naturalmente están todos concentrados en un área de tal magnitud de que tú donde lances un aparato atómico, o incluso más, si Israel fuera capaz de interceptar un misil nuclear en el aire y hacerlo explotar arriba, es decir, el desastre es el mismo.
¿ya? Está bien, protegió su territorio, no cayó en la ciudad o en el lugar donde iba dirigido, pero se genera una contingencia de contaminación nuclear tan grande que afecta a millones de personas inocentes, digamos. Entonces hay ahí todo un tema que necesariamente hoy día tenemos que abocarnos como, no sé, como Naciones Unidas, como lo que sea, como comunidad internacional, para ver si acaso esto tiene solución. No es posible que un país esté buscando la destrucción de otro, pero por otro lado, yo creo que ya se va cada vez acortando más el tiempo para que Irán finalmente consiga el objetivo de tener operativamente una bomba nuclear. Pero Es muy complicado. con el ataque ayer se retrasa un poco, Gabriel, ¿no? A O ver, sea, yo- uno entiende Pero, que... perdón, y se retrasa Sí. cada vez menos. Si cuando tú lo miras, míralo en perspectiva. ¿Ya? El primer ataque nuclear iraní hace 20 años atrás, digamos, sí, provocó un retraso de 10 años. Pero ¿cuánto va a retrasar? ¿Un Bueno, año? si es que 2 tiene años? uranio, si ya tiene el uranio enriquecido... Además, hay que ver una ahí- cosa que, a ver, yo creo que aquí hay que ver varias cosas. Irán venía atacando después del ataque a Gaza Ujú. que ha hecho Netanyahu, que a esta altura ya es absolutamente inaceptable desde el punto de vista humanitario. Eh, Habiendo ya transcurrido casi 2 años desde ese ataque, habiendo ya más de 50.000 muertos. Sí, es un espanto. Pero fíjate que Irán venía hace rato ya con drones entrando al escudo israelí, el escudo de misiles. Había intentado hace ya como unos 2 meses hacer algún tipo de ataque sobre suelo israelí. La teocracia de Irán es realmente muy peligrosa en Medio Oriente. Es muy hermética, es muy compleja. La verdad es que además con Trump en la Casa Blanca también le agrega un toque de inestabilidad grande. Y la teocracia de los ayatolás, la verdad es que tiene un problema respecto al control. No tenemos ninguna capacidad de controlar o de saber cuál es el nivel de control de ese uranio enriquecido si es que existe. Ahora hay un tema que nos toca a nosotros de cerca. Los iraníes tienen una directa relación con los servicios secretos bolivianos, con las Fuerzas Armadas bolivianas. Recordemos que de prácticamente todos los departamentos que tiene Bolivia, solamente 2 no tienen uranio. Entonces los iraníes en Bolivia no son una casualidad. Para que sepamos que además Bolivia tiene asesoramiento de inteligencia iraní y tanto en la inteligencia boliviana como en las Fuerzas Armadas. Entonces, Irán es creo, el enemigo más poderoso que tiene Israel en la región. El enemigo más poderoso porque además lo que puede ocurrir con ese uranio enriquecido, con una teocracia donde el control es bajo, es que ese uranio sea utilizado en bombas sucias, digamos, en bombas que se pueden poner dentro de un refrigerador en un puerto en Estados Unidos o en alguna parte, que es el peor El pánico Sí. mayor. la suma de todos los miedos, como era la película, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, yo me imagino que la inteligencia israelí, que es una de las mejores del mundo, tendrá razones para haber atacado ahora murió el jefe de la Guardia Republicana, Sí. que es por esencia una de las personas más importantes, uno de los líderes más importantes en Irán. Por lo tanto, la situación yo creo que es de alta inestabilidad y ver cómo va a responder Irán a este ataque. Sí, pues, además, se ha vuelto a poner arriba de la mesa, Chijón, Ujú. la capacidad nuclear israelí, que Claro, Israel ha jugado con esta ambigüedad respecto Sí. de ¿ustedes tienen armas nucleares? No lo niego ni lo afirmo. no te digo que no, ni claro. que sí. digamos. Altamente probable que Claro. lo tenga. O sea, de hecho, nos acordamos con Chijón del incidente de Mordejai Vanunu Sí. en la entrevista que le da al Sunday Times en los 80, Ujú. donde cuenta que Israel ya a finales de la década del 60 ya contaba con dispositivos nucleares. Sí. Estábamos discutiendo si eran 200 o 400. Sí, lo que hablábamos con Chijón por ahí. Bueno, Por ahí- recordemos que Shimon Peres, cuando fue ministro de Defensa, hace muchísimos años, el Ya. presidente de Israel, el expresidente, tuvo como cargo defensa y uno de los elementos de desarrollo era la energía nuclear. En ese entonces el argumento era para temas de medicina, Fines pacíficos. fines pacíficos, desarrollo. Ahí, bueno, ahí es donde colabora Francia originalmente. Originalmente Francia. En la medida Estamos hablando de la década de los 60, Claro, 70. claro. ¿no? Dicen, bueno, nosotros vamos y arman la planta de Dimona y después Dimona, ya exactamente. después es la Gran Bretaña quien ya derechamente y consciente de lo que estaba buscando Israel colabora directamente en la elaboración de los dispositivos nucleares, de los cuales tengo entendido que hay una prueba nuclear implosiva de la que no se supo mucho y hay un incidente del año 79 Sí. de una explosión nuclear en el Índico que todos quedaron como de qué es esto y se habló de
le llaman el incidente Vela, de un programa común entre Israel y Sudáfrica, que habría sido un dispositivo nuclear común, Claro, que se habría probado. Pero, Es lo que se sabe pero en está, este momento, está en la sí. opacidad esto, Sí. o sea, de que Israel no se va a quedar de brazos No. cruzados, y estoy completamente convencido que tiene elementos disuasivos. Y te agrego un juicio que le hicieron a un científico israelí que en algún momento habló en la prensa. Manuruk. Claro, Manuruk. exactamente ese, perdón, no recordaba el nombre. Sí, digamos. sí. Ya. Sí, a no olvidar que, entre otras cosas, la Organización Mundial de Energía Atómica considera Israel un estado nuclear. Ahora, Sí. el Ayatollah Khamenei es extremadamente duro. Yo te diría que incluso es más duro y más conservador que el Ayatollah Khomeini. Por lo tanto, la represalia aquí puede ser realmente potente. Y hay que ver también cuál va a ser la reacción de Estados Unidos frente a este hecho. ¿Ah? Mira, a mí Estados me llamó, Unidos se lavó las manos, ¿ah? eso Eso me me llamó llama mucho la la atención. Primero que fue Marco Rubio el que habló, no habló Donald Trump. ¿ya? Menos mal. Y, por una parte sí, ya. Y por otro lado lo que dice, mira, Que los cancilleres para hablan con... nosotros- Sí. Ya, pero independientemente de eso, ya, aquí lo que me llamó la atención, igual que a ti, Eugenio, es que él dice, mira, mientras no esté comprometida la soberanía de Estados Unidos, nosotros vamos a mirar para la cordillera, perdón que lo digan en esos Ahora, es términos, una pero eso- posición bien Claro, Trump. sí. Trump ha tenido esa posición Sí. respecto a su política exterior, que es no meterse donde no lo llaman a jugar Es bien matizable, porque cuando se produjo el ataque de dronel que hacía alusión Gabriel, yo me acuerdo que hubo fuerzas norteamericanas se movieron e unos inglesas. se movieron portaaviones para interceptar los Mediterráneo. drones. Sí, en el Mediterráneo se movieron algunos portaaviones norteamericanos. Entonces, que hasta están por ahí nomás, digamos, no Sí. participamos. Sí, una cosa es defender, otra cosa es digamos, Ahora hay una compartir un clara ataque. relación de Estados Vamos a Unidos ver. con Israel. Ahora va a haber que ver qué hace Estados Unidos. en Sí, eso. sí. Vamos a ver en qué termina esto. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Les quiero recordar que este fin de semana en TVX comienza una ronda de entrevistas que se llama Con un pie en la moneda. Vamos a estar entrevistando a los candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales que se están presentando en esta temporada 2025. Así es que vamos a comenzar este día domingo a las 10 de la noche con la serie de entrevistas que tenemos ya preparadas para ustedes y que puedan, digamos, ir conociendo algunos aspectos que tienen que ver evidentemente con estas personalidades que buscan ser el sucesor de Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Don Chijón, ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta invitación. Don Gabriel, un gusto. Muchísimas gracias también. Un viernes más. Muy contento. Exactamente. Sí, Y con sí, ustedes sí. nos reencontramos el próximo día viernes. ¿Ah? Tenemos programa el otro viernes, más allá de que sea feriado. Estaremos acá, por supuesto, en otro Se Tenía que Decir. Han sido muy amables, muchas gracias. Sean felices. Nos vemos en 7 días más.